Lady Jane Grey es una de las figuras más trágicas y enigmáticas de la historia de Inglaterra. Nacida en una familia noble y educada como una erudita protestante, jamás imaginó que sería arrastrada al turbulento juego de poder de la dinastía Tudor. Su ascenso al trono no fue por ambición propia, sino por la manipulación de quienes la rodeaban. En este video exploraremos la breve pero impactante historia de Jane Grey, desde su educación y su fugaz reinado hasta su trágico destino. Acompáñenos a descubrir cómo una joven de solo 16 años se convirtió en un símbolo de traición, fe y sacrificio. Jane Grey, la reina de los 9 días. Lady Jane Grey fue una noble inglesa que, debido a maniobras políticas, se convirtió en reina de Inglaterra durante un breve periodo de 9 días, en julio de 1553. Su vida estuvo marcada por la intriga, la traición y un trágico final. Jane Grey nació en 1537 en la familia de los Grey, parientes de los Tudor. Su padre, Henry Grey, duque de Suffolk, y su madre, Frances Brandon, eran descendientes de Enrique VII, lo que le otorgaba un linaje real. Desde pequeña, Jane recibió una educación humanista excepcional. Aprendió latín, griego, hebreo y varios idiomas modernos, y fue influenciada por la Reforma Protestante. Desarrolló una fuerte fe protestante que más tarde influiría en su destino. Durante su adolescencia, Enrique VIII había muerto, y su hijo Eduardo VI, un ferviente protestante, gobernaba Inglaterra. Sin embargo, Eduardo VI era enfermizo y al darse cuenta de que no viviría mucho tiempo, buscó evitar que su hermana María, católica, tomara el trono. Bajo la influencia de John Dudley, duque de Northumberland, Eduardo VI aprobó un testamento en el que declaraba heredera a su prima Jane Grey, excluyendo a sus hermanas María e Isabel. Esto tenía un fuerte trasfondo religioso, ya que María, hija de Catalina de Aragón, era una firme defensora del catolicismo, mientras que Jane era protestante. El matrimonio de Lady Jane Grey y Lord Guilford Dudley fue una unión política más que una historia de amor. Se llevó a cabo en mayo de 1553 y fue orquestado por John Dudley, duque de Northumberland, quien era el hombre más poderoso en la corte del joven rey Eduardo VI. El 6 de julio de 1553, Eduardo VI murió. Northumberland proclamó a Jane Grey reina de Inglaterra el 10 de julio. Sin embargo, su reinado fue efímero. María Tudor tenía un gran apoyo popular y militar. El pueblo y la nobleza rechazaron la usurpación y se unieron a María. El 19 de julio, María entró triunfalmente en Londres y fue proclamada reina. Jane y su esposo, Guilford Dudley, fueron arrestados y encarcelados en la Torre de Londres. Después de ser depuesta el 19 de julio de 1553, Lady Jane Grey fue encarcelada en la Torre de Londres, el mismo lugar donde había sido proclamada reina 9 días antes. Su esposo, Guilford Dudley, también fue apresado en una celda separada. Inicialmente, Jane fue tratada con relativa dignidad, ya que la reina María I no tenía la intención inmediata de ejecutarla. Se le permitió vivir en un alojamiento dentro de la torre, aunque bajo estricta vigilancia. Durante su encierro, Jane se dedicó a la lectura de la Biblia y a la oración. También intercambió cartas con teólogos protestantes y escribió reflexiones religiosas. En un principio, parecía que Jane podría ser perdonada. María Tudor entendía que Jane había sido manipulada por su familia y por John Dudley. Sin embargo, la situación cambió con la rebelión de Wyatt en enero de 1554, un levantamiento protestante contra el matrimonio de María con Felipe II de España. Aunque Jane no participó, su existencia representaba una amenaza para el reinado de María. El 13 de noviembre de 1553, Jane fue juzgada por traición y sentenciada a muerte. Durante el juicio, aceptó el veredicto con calma y dignidad, sin intentar defenderse.
La ejecución no se llevó a cabo de inmediato, pero tras la rebelión de Wyatt, María decidió firmar su sentencia. Jane pasó sus últimos días en oración y meditación. También escribió una carta a su hermana Catherine Grey y se dice que dejó una nota en su Biblia para su carcelero. El 12 de febrero de 1554 fue ejecutada en el patio de la Torre Verde. Se dice que, al llegar al cadalso, se mostró serena y dijo: «Si mi culpa merecía esta pena, lo dejo a Dios». Después de ser vendada, tuvo dificultades para encontrar el bloque, lo que llevó a un momento de tensión antes de que finalmente fuera decapitada. Jane Grey murió a los 16 o 17 años, víctima de la lucha de poder en la corte Tudor.